Historia de la fe. Continuidad del libro Jesús el Desconocido, Reverendo Fidel Cervantes. ¿Cómo empezó el hombre a creer en Dios? La fe apareció en el mundo con el ingreso del hombre. No hay otra criatura capaz de fe. Las demás carecen de razón para definirla. No hay fe sin razón. Si por fe se entiende la aceptación de la presencia de un Dios que se complace en el trato con los humanos, ello implica que quien los creó los hizo por la razón, capaces de reconocer su presencia. En el mundo de los humanos, la fe en la existencia de Dios es un fenómeno universal. La experiencia, basada en testimonios bíblicos para unos y científicos para otros, afirma que Dios ha vivido por miles de años sin hacerse viejo. Su mirada, más penetrante que la del águila, todo lo ve y su poder mantiene en el ser todo lo que hizo. Actualmente las personas hablan de la fe con expresiones acuñadas hace apenas unos siglos, quizá milenios, pero la fe ha existido mucho antes de reportar en libros sus manifestaciones y de formar costumbres tradicionales que forjaron las religiones. Es Dios quien se reveló al hombre, no el hombre quien buscó a Dios. Nadie busca lo que no sabe. La historia es el registro de las actividades humanas. Para entender la idea de historia, es preciso ante todo aceptar la existencia del hombre como ser humano. Sin el hombre no hay historia. Si el hombre hubiera existido como un orangután, por ejemplo, debería existir hoy la historia orangutana. La historia comenzó cuando el antropoide llegó a ser el Homo sapiens, un ser capaz de conocer la realidad de las cosas mediante sus sentidos y su razón. ¿Cómo se reveló Dios? Creer en Dios es acción de la razón y de la fe. Las realidades que enfrentó el hombre lo invitaron a aceptar que también él es criatura. Cuando la historia registró las humanas actividades, descubrió en ellas la huella del Creador, pues el hombre pudo crear como el Creador, algo que no existía. La historia del hombre revela un encuentro con Dios. Todo encuentro entre personas empieza por la vista. La vista busca, ¿qué eres o quién eres? Si la respuesta viene de experiencia humana, es filosofía. Si viene de Dios, es revelación. La experiencia demostró cosas que ocurren por naturaleza, cosas que solo Dios hace, cosas que solo el hombre con Dios hace y puede hacer. La teología como conocimiento humano acerca de Dios acepta la idea. Dios es el creador del hombre. Si Dios desea un encuentro con el hombre, ello deberá ser de acuerdo con la naturaleza del hombre. Así activaría sus sentidos para captar un mensaje que, pasando a la razón, mostraría al hombre de dónde viene el poder creador. Hace miles de años, quizás más, ocurrió un evento que hoy se repite miles de veces: el nacimiento de un bebé. Igual que entonces, el bebé abre los ojos y se pasma de ver cosas no antes vistas, oír ruidos que jamás oyó. Objetos extraños tocan su cuerpo, expresa su sorpresa con el único lenguaje espontáneo, el llanto. No sabe de dónde vino, ni a dónde va, ni qué esperar. Los mismos de la madre lo tranquilizan y nota que después de todo, este mundo no es tan malo. El hombre desea conocer el ser para saber qué hacer. La palabra ser significa existencia y origen. Los sentidos solo captan las realidades que existen y que tuvieron origen en el ser. La realidad de la creación. El Creador ordenó el plan de su creación al alcance del ser humano, que de ella obtuvo la experiencia para empezar a conocer. Todos aceptan que lo nuevo empieza, lo viejo se acaba. De ahí brotó la idea principio, fin, causa, efecto, origen, evolución, que aplico a las demás cosas. Pero, ¿será cierto que lo nuevo comienza y lo viejo termina? ¿O es que no se sabe lo que precedió a lo viejo ni lo que surgirá de lo nuevo? La experiencia ofrece soluciones, pero provoca nuevas cuestiones.
Si ambas cosas son reales, no pueden venir de la nada. Entre el comienzo y el fin de las cosas, algo queda de ellas, algo para lo que fueron creadas que no existía antes, la creación. Sí, pero ¿de quién? Ellas no son creadoras. Los hechos reales apuntan hacia algo que no se ve, pero es real. Ejemplo típico de esta idea es la palabra Padre, origen que se aplicó a Dios, Mateo 23:9. En la antigüedad, Padre significaba origen, principio, causa, más que generación, que solo es el efecto de la causa. El Padre es el origen de la familia, Sefer Tolodet. Las generaciones de Jesús, hecho hombre, tienen su origen en Abraham, el patriarca. El israelita contempla en Abraham la realización de un plan divino. Abraham, hombre que por su edad ya no podía ser origen de familia, pero Dios hizo que Abraham, según la carne, diera motivo de orgullo a la familia de los hebreos y de los creyentes. Jesús cita el hecho. Por eso llama a Dios Avinu, Padre nuestro. Desde su nacimiento el hombre con sus sentidos ve, oye y siente las realidades visibles, pero luego descubrió otro sentido, la razón, que analiza las cosas visibles y descubre que en ellas hay realidades invisibles. Armado con estas dos capacidades, el hombre comenzó la interminable aventura de pasar de la ignorancia al saber y de la razón a la fe. Se enfrenta a la vida en un mundo por conocer. Los animales también entran en el ser, pero no saben qué hacer. ¿Cómo se reveló Dios? La razón procesa la información recibida de los sentidos para que el hombre aprecie las cosas y decida qué hacer con ellas. Los sentidos dicen, allí están las cosas. La razón responde, no basta saber que ahí están. Es necesario para qué son y por qué están ahí. Los sentidos hacen al hombre ver y la razón lo hace saber. El trabajo de los sentidos es muy simple, pero muy importante. Muestran la acción visible de lo que es Dios, la base de la revelación. Lo que se refiere y lo que digan los demás hombres será cierto o no. Todo responde a la realidad, tiene lógica, que ser verdad porque existe y que el hombre la puede ver. La historia del hombre da la respuesta. Buscando la verdad, el hombre encontró a Dios. Es fascinante seguir de cerca el curso histórico de la revelación de Dios al hombre. En ella aparece lo que realmente el hombre es en su encuentro con la verdad. Revelar es hacer ver lo que no se veía, dar a saber lo que no se sabía. Darse a conocer es mostrar la verdad de sí mismo. Dios se da a conocer al hombre en lo que hace, activando primero los sentidos del cuerpo para que den información a la razón, que descubre la verdad en las cosas que se ven. La verdad, nombre abstracto pero real, porque está en todas las cosas que los sentidos perciben y la razón utiliza para definir las realidades. Palabra latina, res, cosa. Toda realidad es cosa hasta que el hombre le pone nombre propio, lo dice la Biblia. Génesis 2:19. Alguien así entendió esa narración. Estaba Adán muy atareado poniendo nombre a todos los seres de la creación, cuando apareció una criatura muy extraña. Se arrastraba por el suelo dejando una especie de baba. Cargaba una conchita, tenía cuernos movedizos en su cabeza y exigió su nombre a Adán. Adán no encontraba un nombre que describiera en alguna forma a la criatura. El baboso trataba de imaginar un nombre. Oye, padre Adán, mira mi conchita, mis cuernitos y mi carita. ¿Qué tiene tu cara? Es muy rara, dime. ¿Dónde dormiste anoche? Debajo de una col. Pues bien, en adelante te llamarán Caracol. Gracias, padre Adán. Me gusta el nombre. Pero después reflexionó el animal y dijo, qué bueno que no dormí debajo de un ajo, pues entonces mi nombre sería ¡ay, carajo! La creación es el conjunto de las realidades creadas. La creación es creación no creadora. No se creó a sí misma. Fue creada tan solo para estar al servicio del Creador y del hombre. El hombre no creó las cosas, pero les puso nombre, a veces correcto, según como las vio. Las realidades demuestran la existencia del Creador y su verdad aparece en la finalidad de las mismas. Es interminable la tarea del hombre, pues fue creado para conocer. No es que el hombre haya buscado la verdad
La verdad se enfrentó al hombre mediante la creación. El hombre desea saberlo todo, se desespera cuando no lo consigue, se enfrenta a un misterio que dejó atrás antes de entrar al mundo y quiere saber lo que hay en él ahora y lo que vendrá después. Como nada sacia su ansiedad de saber, se ve obligado a buscar el remedio en la creación. Armado de un cuerpo con 5 sentidos y de una razón, busca la realidad para definirla y de libre decisión para actuar en ella. En el mundo el hombre se enfrenta a cosas hechas y por hacer. Las cosas ya hechas son las realidades. El conocimiento de las cosas ya hechas apoyará sus planes para conocer las demás realidades. Según sus experiencias, la irá encontrando en la creación. Su primera experiencia fue la de verse montado sobre un vehículo en movimiento que deja atrás lo que ya vio y busca adelante lo que está por ver. El movimiento produce cambios en sí mismo y en las cosas, como la vejez, el día y la noche, y a eso lo llamó tiempo. Así brotó la definición filosófica tempus est numerus motus secundum prius en posterius. Tiempo es la cantidad de movimiento entre el antes y el después. Se hacen 10 dedos de camino desde la luz hasta la sombra, diría el hombre. Antes de conocer las matemáticas, cuando contaba con los dedos, pero ya entendía la importancia de registrar lo ocurrido entre un antes y un después. Así nació la historia. Lenguaje histórico. La historia se mueve entre el antes y el después. Al tiempo no se le conoce ni principio ni fin, dependiendo de la cantidad de tiempo que corre entre el hombre y lo que hace. El tiempo se define como antes, ahora y después, según la cercanía temporal del hecho. Si se refiere a la lejanía del antes, se llama pasado, o si ocurrirá después, se le llama futuro. El hombre individuo vive el ahora, su antes inmediato es el ayer, su después inmediato es el mañana. El hombre colectivo vive en el presente, su antes lejano es el pasado, su después lejano es el futuro. Cuando el hombre trató de saber lo que ocurrió en su pasado remoto, se perdió en la infinidad del tiempo, igual que cuando quiso saber de su futuro remoto. La historia se realiza en el ahora y el presente. Los hombres del futuro aprovecharán las experiencias de los hombres del presente y del pasado. La razón recoge información. La mente la conserva para ayudar al hombre a tomar decisiones precisas. La razón, pues, separa al hombre del resto del mundo por su capacidad de conocer y decidir qué hacer. La información que el hombre recibió de los sentidos fue tanta que para abarcarla toda, su razón tuvo que distinguir. Las cosas de arriba son cosas del cielo, las de abajo son cosas de la tierra. La Biblia, como todo libro antiguo, narra cómo el hombre entendió el fenómeno de la creación, dependiendo únicamente de la actividad de sus sentidos. Las cosas de arriba, tan lejos de los sentidos, muy escasa información podían ofrecer. El hombre simplemente llamó Shamayim, aguas de arriba, al firmamento. Las cosas de abajo más accesibles a los sentidos que la razón pudo analizar y definir de cerca, las llamó tierra, pues vio que todas, incluso el hombre, se disolvían en ella, en tierra. Así la tierra en todas sus formas vino a ser, para la razón, el objeto principal de referencias. La Biblia recibió su información de la incompleta experiencia humana. Los precursores del hombre, los hechos más remotos del pasado, demuestran que hubo movimiento y tiempo, pero no hubo historia, pues no hay en ellos evidencia de la presencia humana. Algunos hechos provocan especulación que trata de dar explicación allí donde faltan las pruebas y razones. Mucho se ha especulado acerca de seres ultraterrestres que invadieron el planeta, que levantaron las pirámides en Egipto y los edificios del Machu Picchu en Perú y otros monumentos prehistóricos. Tales ideas no son falsas necesariamente, solo muestran el deseo de saber qué hay en el hombre. La creación es una inmensa zona de juguetería que el Creador hizo para el hombre, que jugando y jugando encontró el secreto para transformar el mundo. Los sentidos del cuerpo captan la realidad de las cosas. La razón descubre el propósito de las cosas y la humanidad, la voluntad humana, decide qué hacer con ellas. Se sabe con certeza que antes de la llegada del ser humano al planeta ya había seres vivos que también se hicieron tierra. Se les llama dinosaurios por su semejanza con algunos reptiles conocidos, posiblemente ahora sean sus descendientes.
Una visita a las grutas de Carlsbad muestra que el antes del tiempo se extendió mucho más allá del ingreso del hombre a la Tierra, pues la época de los dinosaurios terminó. Ya no permitió al hombre convivir con ellos. La formación de las estalactitas y estalagmitas de cal, sal y yeso duró muchos millones de años, tiempo suficiente para poder explicar la aparición y desaparición de los dinosaurios, cuyos fósiles son pruebas de su paso por el planeta, seres sin historia que también terminaron en tierra, y así brotó la vieja teoría: todo es tierra y acaba en tierra. Conclusión razonable pero insuficiente, pues no cubre toda la verdad que el hombre busca. La razón, que actúa partiendo de cosas visibles, ya sospechaba la presencia de algo invisible pero real, que sin ser tierra hacía mover los cuerpos hechos de tierra. La cosmología de los antiguos se resumía en el binomio cielo-tierra. Ello no es toda la verdad, aunque no se puede negar, pero la razón siguió preguntando: ¿qué es la tierra? Los mismos padres del hombre se hacen tierra. Los sentidos solo captan las evidencias visibles como polvo, la ceniza, la tierra. Como el hombre no sabía que sus padres eran de tierra, los apreció, convivió con ellos y vivían felices. Convivió con ellos mutuamente, se apoyaban y vivían felices. Pero un día sus padres ya no hablaron más, ni respondieron. Sus cuerpos se tornaron rígidos y fríos, exhalaron un olor repugnante, habría que cubrirlos con tierra. Corrió el tiempo, ya no huele el mal, remueven la tierra y sorpresa, son tierra. ¿Qué ocurrió? El hombre no halló respuesta. Es testigo de dos eventos que no puede negar. ¿A cuál afirmarse y negar el otro? ¿Cómo es que sus seres queridos se hicieron tierra y polvo y ceniza? Si el hombre no consulta con su razón, no encuentra respuesta. La casualidad, la suerte, el destino solo son un callejón sin salida. La razón no dice qué hacer, pero abre la puerta a la reflexión y al diálogo para que el hombre encuentre la solución por sí mismo. Diálogo del hombre con su razón. La razón: ¿sabes qué o quién hizo lo que has visto? El hombre: no lo sé, solo conozco la tierra, polvo inerte, que solo es consecuencia y no causa. La razón: ¿es el hombre únicamente tierra? El hombre solo sé que cuando el hombre ya no respira y no se mueve, comienza a hacerse tierra. La razón: ¿ves diferencia entre lo que es el hombre y lo que es tierra? El hombre se hace tierra, pero la tierra no se hace hombre. La razón: si el hombre se hace tierra y la tierra no se hace hombre, entonces alguien más tuvo que hacerlo. Alguien más tuvo que haberlo hecho. ¿No es esto razonable? Sí, pero ¿quién lo hizo? El hombre no lo sabe, pero entendió que alguien lo hizo, pero pudo hacerlo, y el hombre es testigo. Así, por medio de su razón, el hombre descubrió la evidencia de la real presencia de un desconocido a quien llamó Creador del cielo y de la tierra, o sea, de las cosas de arriba y de las cosas de abajo. El hombre primitivo no es judío, ni es cristiano, ni musulmán. Es simplemente un ser humano sin religión ni nacionalidad, que solo busca la verdad de lo que ve para vivir de acuerdo con ella. Los seres humanos entran en el mundo de igual manera que el hombre primitivo. Dios a todos dio un cuerpo con 5 sentidos y una razón para triunfar en el mundo y resolver problemas, saber la verdad y gozar la vida. Si en vez de Abraham se escucha a Lao Tse Confucio, sus palabras hallaron eco en oídos de sus contemporáneos y su sabiduría en varios modos llegó hasta nuestros tiempos. Se habla tiempos de Moisés, de los profetas, de los filósofos, porque no existen en realidad fechas exactas. ¿Qué ocurrió entonces? Lo mismo que ocurre en todas partes. Eso es lo importante. Cuidadosamente las mamás escriben las fechas en que sus bebés pronunciaron papá y mamá por primera vez. No todos los bebés tienen las mismas fechas, pero a todos les ocurre lo mismo. Y eso es lo importante. En la Biblia no importa que sean tiempos de Moisés o de los profetas. Lo que importa es saber lo que les ocurrió. Tradiciones teológicas. Uno de los estudios importantes de la antropología analiza al hombre ante la religión. Apenas entró el hombre en el mundo, cayó en la cuenta de hallarse en un lugar que no hizo, que no es suyo, ni entró en él por su propia voluntad. Alguien lo introdujo sin su permiso, sin más opción que la de acomodarse allí
para vivir. Descubrió que también él es criatura y depende como las demás del mismo poder y voluntad. Desde entonces el hombre estuvo acumulando en su mente experiencias y datos que procedían del mismo poder, al que finalmente llamó Dios. Si las experiencias se refieren al hombre, son historia. Si entonces se refieren a Dios, son teología. ¿Qué es teología? El conjunto de ideas que la persona o comunidad tiene acerca de Dios. Cada religión mantiene esas ideas en su credo y les da su nombre. Hay teología católica, protestante, judía, etc. Pero en la práctica cada creyente profesa su propia teología, con ideas que pueden coincidir o no con las ideas de alguna teología de nombre conocido. De hecho, cada persona vive su teología personal. No siempre todas se entienden y aceptan todas las enseñanzas del Creador, pero siempre la persona acepta y dirige su vida según lo que personalmente entiende acerca de Dios, aunque no siempre corresponda con las ideas que su religión predica. La religión apareció en el mundo cuando la experiencia humana forjó tradiciones basadas en ideas acerca de Dios. La religión las adaptó a las actividades de la vida humana. Cada quien las entiende y practica según su propio criterio. Cuando la tradición admitió la religión, entró en juego la idea de un ser invisible pero real, que el hombre descubre en la creación. Admite que también él es criatura proveniente del mismo poder y voluntad que finalmente llamó Dios, idea que se hizo tradición teológica que define y rige el destino de los seres y eventos de la historia. Aquí se revive la vieja pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina vino del huevo, pero el huevo vino de la gallina. ¿Y si Dios creó a la gallina antes que pusiera el huevo, o Dios creara al huevo antes que a la gallina? ¿Qué? La Biblia reporta tradiciones humanas. Hay quienes dicen que las tradiciones se basan en la Biblia, pero es lógico admitir que Dios creó la razón humana mucho antes de que se escribiera la Biblia. La tradición es fruto de la experiencia humana y apareció en el mundo mucho antes que se escribiera en la Biblia. Teología, conocimiento personal de Dios correcto o no, mueve al hombre a corresponder con lo que considera ser voluntad de Dios. Es más importante desarrollar una conciencia teológica que estudiar su variedad. En realidad, cada quien vive su propia teología. La creencia en un Dios que merece adoración, obediencia, servicio y alabanza formula leyes que fijan fiestas, ceremonias y rituales. Las leyes poco a poco se hacen obligatorias al grado de afirmar que en su incumplimiento provoca la ira divina y lógicamente el castigo. Algunas personas comenzaron a hablar el nombre de Dios, con su ejemplo forjaron una conciencia teológica, pero las leyes tradicionales no siempre reflejaron real conocimiento de Dios, sino respeto y fidelidad a lo que dijeron y mandaron los antepasados. Actualmente no se sabe, ni importa mucho saberlo, si la Biblia formó la tradición judía cristiana o si esta tradición originó a la Biblia. Lo cierto es que Dios no dio libros al hombre para describir su verdad, sino le dio sentidos y razón para descubrirla. Libros como la Biblia solo reportan conocimientos humanos que atribuyen a Dios. Si el conocimiento del hombre acerca de Dios viene de la naturaleza, entonces es teología natural o teodicea, que puede juzgarse correcta o incorrecta, pero no necesariamente falsa. Si lo aprendido viene de Jesús, entonces revelación divina. Jesús es el medio seguro para reconocer la voluntad de Dios, o sea, la verdadera teología. Si los principios teológicos que inspiran las leyes religiosas son razonables, mueven positivamente al hombre. Pues ser racional es la esencia del hombre, pero hay quienes se sienten obligados a obedecer leyes teológicamente incorrectas solo porque son tradición. Las tradiciones humanas, el hombre entiende la diferencia entre lo que ven sus ojos y lo que dicen los demás. No puede negar la realidad que ven sus ojos, porque creer sin ver lo que dicen los demás, la razón es el alma, lo que son los ojos en el cuerpo, la razón se apoya en ellos. ¿En qué se apoyan los que solamente exigen fe? ¿Es la fe convicción racional o imposición obligada de recitar fórmulas y de acatar leyes o ideas y tradiciones de sus